Familia, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a otra emisión de Iglesia en Línea y en este domingo tan especial donde nos dimos cita justamente aquí en esta reunión en la que nos estamos conectando a distancia. Nos da gusto saludarte desde donde quiera que estés y si es la primera vez que te conectas, déjanos saber con una mano arriba y danos la oportunidad de darte la bienvenida a este espacio donde nos encanta crear puentes para que tanto tú como yo podamos conectar con Dios. Y justamente estamos iniciando el año con nuevos retos, nuevas etapas y nuevos proyectos. Déjame llevarte de la mano en este día acerca de lo que Dios nos está hablando en esta mañana y lo que estoy segura que tiene para nosotros preparado. ¿Me acompañas en una oración? Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Háblanos y usa mi vida y permítenos recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y justamente ahora estamos comenzando. Si tú te conectaste desde ediciones anteriores, para cerrar el año, vimos el tema, el libro contable. Cuando nos dábamos cuenta que no había nada que pudiéramos hacer que saldara nuestra deuda con Dios. No hay nada en nuestras manos que nos haga capaces de poder cubrir algo que estaba fuera de nuestro alcance. Pero, en contraste con eso, Jesús es más que suficiente. Y Jesús en esa misma suficiencia hizo que nuestra cuenta quedara saldada y ahora estuviéramos a cuentas con Dios. Y después, en la semana anterior, Pastor nos hablaba acerca de que estamos a manos con Dios y tampoco por nuestra propia capacidad, sino porque Jesús había saldado esa deuda precisamente y ahora no había que seguir pagando o no teníamos que insistir en hacer cosas para nosotros poder quedar bien con Dios, porque a veces pareciera que en nosotros está la insistencia de querer continuamente retribuirle o pagarle a Dios. Yo he escuchado muchas veces: contribuye con la gracia. Esto es, bueno, Dios ya te salvó, ahora tú sé agradecido y demuéstralo y camina de acuerdo a lo que Él espera que seas. Y muy sutilmente te van inyectando la idea del deber. Tienes que hacer esto porque es lo que Dios espera de ti. Y es como cuando a los niños no los dejamos ser niños y nos vamos formando en ellos pequeños adultos. No hagas esto porque no tienes que, porque no es esto. Y más allá de formarlos, estamos limitando aún su aprendizaje porque no damos explicaciones, solo órdenes, y pareciera que esto es impuesto también a nuestra vida y a nuestra cultura y a la manera en que vemos a Dios. Y la semana pasada fuimos liberados de esto y se quitó esa idea de nuestra mente y realmente pudimos comprender la idea de Jesús acerca de estamos a mano, deuda saldada, no hay nada más que debamos hacer porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Por supuesto que nosotros en amor decidimos caminar de acuerdo a su esencia, a su diseño, a lo que Él tiene pensado para nosotros, porque dice la palabra que son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien, pensamientos que aún son para darnos un futuro y una esperanza, dice Jeremías 29:11. Pero esto es una decisión que tomamos porque entendemos que cuando Él nos da un consejo a través de la palabra y aún una instrucción, no es para imponernos un estándar para quedar bien con Él, sino por el contrario, es para guiarnos, porque el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice otra versión: yo cuidaré de ti. Y esto es impresionante porque nos recuerda el amor de Padre que tiene hacia nuestras vidas. Lo que Él hace por nosotros es para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. Y es distinto a tengo que hacerlo, sino lo hago porque papá está cuidando de mí. Y ahora entramos a un nuevo punto. Ok, en mi libro contable ya vi que yo salía debiendo, pero Jesús pagó la deuda. En saldo blanco, como fue la semana pasada, dijimos, bueno, ya no solo pagó, sino me dijo, estamos a cuentas, ya no hay nada que tengas que seguir pagando.
Y ahora, el día de hoy, quiero traerte algo un poquito distinto, es decir, un plus. El tema de hoy es saldo a favor. Y quiero que me acompañes en Efesios 5, del 1 al 2, léelo rapidísimo. Si tienes Biblia en casa, acompáñame a buscarlo rápidamente y si no en pantalla va a aparecer también este texto. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Este versículo es lo que nos va a abrir la puerta al tema de hoy. Dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Dice, no nos da una instrucción como por qué es lo que tienen que hacer, por qué es lo que le corresponde, sino dice, imiten a Dios como hijos amados. Y te quiero llevar de la mano con esta idea. ¿Cómo es que aprenden los niños a hablar? Los niños aprenden el lenguaje y por eso toman su tiempo. Por eso los niños no hablan al primer mes o incluso a los primeros 2, porque ellos asimilan el lenguaje a través de cierto tiempo, en meses, y hasta que lo asimilan y lo retienen, ellos imitan y comprenden las palabras y después las repiten. Es decir, ellos imitan sonidos que relacionan o asocian con algunas ideas y después los reproducen. Es así como el lenguaje va pasando de generación en generación. Y ya después, por supuesto, aplican algunas reglas de escritura, gramática, etc. En este sentido, los niños imitan a sus padres o tutores o a quienes les están enseñando. Y en esta idea, el apóstol autor de esta parte dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Es decir, ¿en qué los vamos a imitar? En una vida de amor. Y vamos a entender esto. Jesús dejó bien clarísimo que el mayor mandamiento de todos era el amor. Porque si tú amas a Dios y te centras en amar a Dios, entonces vas a ver que todo lo demás no es una lista de cosas que hacer, sino es una consecuencia directa de amar a alguien. Si tú, y quiero que me acompañes si eres un poquito más adulto y tienes algunos años de casado, si tú puedes recordar cuando tenías una relación de noviazgo o cuando estabas en la conquista, tú deseabas conquistar y agradar a alguien y por ese amor que tú tenías hacías o dejabas de hacer algunas cosas. Bueno, hasta te bañabas diario. Yo me acuerdo que conocí a ciertos personajes que hasta diario se bañaban. Yo decía, gloria a Dios, qué bueno que ya están enamorados. Se lavaban los dientes. Yo decía, gracias Padre Santo, porque se notaba el esmero, el énfasis, olían rico. Mira, a mí la verdad es que nunca me ha gustado oler feo, te quiero compartir. Yo siempre pues he sido cuidadosa en eso de los olores porque me ha tocado convivir con gente que tiene un humor pues fuerte. Y a mí nunca me ha gustado que pues despedir un aroma desagradable, ¿no? Entonces, cuando yo era más chica y pues no teníamos los suficientes ingresos para poder comprar un perfume pues que me aguantara, yo no sé si se acuerdan, pero pues ya comercial no pagado, era cuando empezaba Waldos. Y Waldos en aquel entonces, pues como el dólar estaba más o menos en 10, 11 pesos, su promoción era cuando llegaban a México todo por $1. Entonces todo costaba 10 u 11 pesos. Y trajeron perfumitos que eran imitación de otros que costaban 10, 11 pesos. Y a lo mejor ese ya pues un poco más caro, $2, ¿no? Pues ya juntaba a ver de dónde y ya juntaba pues por lo menos ya lo equivalente a los $2 que costaban los más caros, si acaso los 20 pesos, y si no el de a 10 no me importaba. Y pues sí olía un montón a alcohol, porque son esos que te echas y luego se evapora, ¿no? El aroma y te quedas oliendo como alcohol. ¿Quién sabe a qué? Olía a todo menos a sudor. Y ya con eso yo me sentía, pero más que bendecida. Y yo me acuerdo mucho que había una amiga en la secundaria que me decía, ay, tú hueles como a dulcecitos de azúcar y de los corazoncitos. Y yo decía, ¿y qué huele feo? Dice, pues no, pero huele como raro. Y yo, ay, no importa,
si mientras no huela feo, tú dime. Y me acuerdo porque le daba risa, pero decía, bueno, no, es que realmente no huele feo. Y yo, ay, qué bueno, ya llevaba el desodorante yo a todos lados, cargaba desde siempre, cepillo de dientes ahí como podía, y desodorante del que fuera, y también el perfume del que fuera también, para estar constantemente pues retocando aquellos asuntos por si hacía falta o por si no, era lo de menos. Y es una costumbre que se me quedó. Ahora, esto es algo que yo aprendí porque finalmente es algo que me gusta. Y cuando yo después ya pues crecí, pues que en la conquista, los novios y las parejas, yo me acuerdo que entre amigos y ya los no tan amigos después, siempre me dijeron, ay, es que hasta pues me motivas a oler bien, ¿no? Porque tú siempre hueles bien. Y yo decía, alabado sea el Señor, gracias, porque pues eso es lo que conquista. Y uno, la verdad, se esfuerza por quedar bien con aquel que, en este caso, pues con el que le estás echando el ojo, ¿no? Lo haces por amor, no es por imposición. Y cuando amas a Dios es la misma cosa. Tú decides hacer las cosas porque es amor. Y si tú amas a Dios, recuerdas que Jesús enseñó, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando lo amas a Él, tampoco buscas su mal. No buscas bajarle la novia al cuate. No buscas entonces envidiarle o codiciarle algo al amigo o al vecino. No buscas poncharle la llanta al de enfrente. No buscas chismear del otro. No buscas comer gente porque amas también a la gente. ¿Me explico? Entonces, dice Efesios, imiten a Dios como hijos. Los hijos, yo recuerdo que cuando estudiábamos en las etapas del crecimiento nos decían que hay una edad en la que los hijos y los niños ven a los padres como superhéroes y quieren hacer todo lo que ellos hacen. Y creo que esa parte de nosotros viendo a Dios de esa manera nunca muere o no debiera morir. Queremos llegar a ser y amar y a crecer como Él es o como Él quiere que seamos. ¿Cuál es el estándar al que aspiramos? Lo dice esta misma parte. Como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y partiendo de este punto, que es algo muy, muy importante, es que recordamos que ya no debemos nada. Y ahora imitamos a Dios y entonces acumulamos saldo a favor. Y tú dices, wow. Llevo 2 semanas escuchando que no, nada de lo que yo haga puede hacer que Dios me ame más, y es verdad. Nada de lo que hagas o dejes de hacer puede hacer que Dios te ame más o menos, y eso es totalmente cierto. Pero vamos a partir despacio. Número 1, Cristo pagó tu deuda, sí. Número 2, ya no debes nada, sí. Número 3, ¿eso es el todo de la vida? Yo te diría que no. Y déjame barajeártelo más despacio. Hay una tercera opción. No te conformes solo con no deber. Incluso puedes aumentar tu capital. ¿Cómo es que esto no se contradice con lo demás? Dame unos minutos y entonces te lo voy a explicar. Porque en primer lugar, hay un apartado que te quiero ir desglosando. Yo le puse esta parte sin cambios de colores. Y pareciera que las tintas o el color de las tintas en los libros contables revelan nuestra situación o el estado en el que nos encontramos. Ya lo vimos, números rojos implica deudas. Saldo blanco implica no adeudos. Y es más, cuando hay un ganancia, de hecho, pues a veces lo vemos como números verdes o por lo menos negritas. Solo Jesús cambió nuestro número rojo a saldo blanco. Ahí sí hubo un cambio de tintas. Vimos la diferencia de colores. Pero quiero partir de ese punto. El saldo a favor del que yo te estoy hablando no tiene la capacidad de cambiar de rojo a blanco, porque no podemos hacer nada que se equipare a lo que Jesús hizo por nosotros. El saldo a favor del que te quiero hablar hoy parte del saldo blanco de Jesús. Es decir, no puede cambiar el color de tu tinta,
pero sí puede sumar a tu estado de cuenta. Déjame ponerlo de esta manera. Juan 1:14 dice lo siguiente. Sígueme en pantalla, por favor. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Colosenses 2 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces te lo traduzco de esta manera. Tú y yo recibimos el saldo blanco de Jesús. Nuestra deuda fue aniquilada, fue saldada. Ya no debemos nada, pero dice aquí gracia sobre gracia. Por gracia, como regalo, recibimos la ley que nos decía cuán incapaces éramos de cumplirla. El pueblo de Israel dijo: nosotros podemos cumplirlo, pero quedó demostrado que no podíamos. Entonces vino la gracia y la verdad, Jesús, a demostrarnos que lo que por siglos no habíamos podido hacer, Él lo cumplió y pagó nuestra deuda. Y en esa plenitud dice que Él mismo es la plenitud de Dios. Todo lo que aspirábamos reconciliarnos con Dios, Él mismo lo es. Y dice aún más adelante: no solamente vimos a Jesús, sino lo recibimos y recibimos su plenitud. Y ahora, todo lo que nosotros recibimos de Jesús, lo puso en nuestras manos para que nosotros pudiéramos disfrutar de ello. Todo lo que puedas hacer no cambia tu estatus delante de Dios, pero sí puede cambiar la vida de alguien más. Y es justo hacia donde nos dirigimos. Pero quiero dejar este punto bien claro, porque si no podemos caer en la inconsistencia de entonces sí o no, cuenta lo que hago, no cuenta. Cuenta y cuenta mucho, pero no para cambiar tu estado delante de Dios, porque eso ya lo hizo Jesús. Y eso nos lo aclara Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto es importantísimo. Y te voy a dejar ahí un versículo para que le pongas un clip o una nota y después lo vamos a retomar. Es el versículo 10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Por todo lo anterior, todo el saldo a favor del que yo te voy a hablar en unos minutos, no cambia lo que eres, ni tu posición. No te hace mejor, no te hace más justo, no te hace más santo, porque eso ya lo hizo Jesús por ti. Jesús ya pagó tu deuda, pero sí suma saldo a tu cuenta o a la de alguien más, y es justamente hacia dónde me dirijo. Si esto no cambia mi posición y mi relación con Dios, entonces, ¿qué suma? ¿O qué beneficia? ¿O hacia dónde va ese saldo? Bueno, rescata el clip que te dije en Efesios 2:10 y subraya el punto que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parte de nuestro diseño es justamente esas dos palabras que tanto han resonado a través de los siglos: buenas obras. Buenas obras que por tantos años la gente señaló y dijo que eran necesarias para que tú pudieras reconciliarte y colaborar con la gracia delante de Dios. Y esto
no hay nada más cerrado que esta idea, porque la gracia es suficiente, la gracia es Cristo y Él ya pagó el precio. Pero las buenas obras fueron idea de Dios. Entonces, ¿es necesario que las hagamos? Más bien, te volteo un poquito la pregunta. Entonces, ¿es necesario que las evites? Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos aclara algo muy simple. Te lo voy a decir con una pregunta. ¿Jesús necesitaba hacer buenas obras para ir al cielo o para ser tenido en cuenta delante de Dios? Por supuesto que no. Pero Jesús hacía buenas obras. Él las hace y es parte de su esencia. Fíjate, hay una historia que a mí me impacta, es una de mis favoritas porque es, creo, una de las que menos tiene sentido para mí, pero no es incongruente si vamos directo a la esencia de Jesús. Está en Lucas 7 del 11 al 17, la voy a mencionar rapidísimo, pero sígueme por favor. Y hay unas palabras subrayadas que yo espero que resalten a tu vista y también se anclen a tu corazón. Mira, dice: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Fíjate, te voy a decir por qué me llama la atención esta historia. Jesús iba de camino, iba a otro lado. En algún punto del camino, dice que iba en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, como siempre. Se dirigió a Naín y de camino, cuando ya estaba cerca de donde él iba a llegar, vio que sacaban de ahí un muerto. ¿Cuántas veces tú y yo vamos ensimismados con cosas que tenemos que hacer, con una agenda que tenemos que cumplir, con ciertos requisitos que no está mal? Es más, yo estoy segura que Jesús tenía algo en mente que hacer en Naín. Pero dice que él iba, ya casi llegaba. Haz de cuenta que tú ya vas a llegar a la iglesia, a la reunión para un domingo, para la reunión o para tu servicio. Estás aquí a la escalera, aquí los que venimos a Comunidad CRE, donde nos reunimos los domingos, haz de cuenta que estás en las escaleras de abajo. Y ahí te das cuenta que aquí tenemos la imagen clarísima porque justo enfrente hay unos velatorios. Entonces, haz de cuenta que justo ahí ves la escena de que van sacando a alguien y de lejos te estás dando cuenta que él era el hijo único de una viuda. Hay muchísimo que sacar de esta historia porque si sabes un poquito del contexto, recordarás que para una viuda no había más esperanza que mantenerse del sustento de su hijo, o ella no podría trabajar, tendría que prostituirse o mendigar. Ahora, era viuda, su esperanza era su hijo, al que por cierto estaba enterrando, ya no tenía más hijos. Entonces, era dolor tras dolor, y dice que después de esto ya había mucha gente también que iba con estas personas, pero dice al verla. O sea, es muy enfático porque dice primero vio y luego dice al verla. O sea, hace mucho énfasis de que primero solo lo vio. Jesús puso atención a lo que estaba pasando. Él no solo la vio, sino se compadeció. Atención, se compadeció y le dijo: no llores.
Y de verdad aquí, porque pasa una cosa tras otra, dice que luego se acercó. Esto a lo mejor para nosotros pasa desapercibido, pero para la cultura era inmundo o era sucio, no era permitido, no era bien visto tocar algo que estuviera fallecido, era contra la ley de higiene, de sanidad, de santidad, de todo lo que tuvieran en el contexto de las costumbres. Él no solo se acercó, sino que toca el féretro. No se limita solo con desde lejos, sino se involucra, toca, se aproxima, lo resucita y no suficiente con eso, se lo entrega. O sea, hay una acción de cercanía, se lo regresa a su madre. O sea, es algo que pasa así de rapidito, porque Jesús ni siquiera iba para allá aparentemente, como dice que en la historia de la samaritana, ¿no? Que le era necesario pasar por Samaria porque ahí se iba a encontrar con la mujer samaritana. Entonces, él va ahí, pasa toda esta escena y dice que el pueblo, todos se llenaron de temor, porque evidentemente pues no es que todos los días veas resucitar a alguien, y dice que alababan a Dios y ellos respondieron una frase que a mí me dio vueltas en la cabeza cuando la vi. Dice, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Era lo que ellos clamaron al ver lo que Jesús hizo. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Nadie le pidió el milagro a Jesús, nadie. Sin embargo, Él decidió hacerlo. Tuvo compasión y es parte de Él. Eso es lo que podremos definir como una buena obra. Nadie necesariamente te lo pide, nadie te está obligando a hacerlo, pero tienes compasión, nace en tu corazón, es parte de tu diseño y entonces lo haces. Hacer buenas obras suma a la vida de otros, suma saldo, no precisamente a tu libro o a tu hoja contable, pero sí a la vida de otros, porque otros ven el amor de Dios a través de ti. Y es entonces cuando entiendes que no necesariamente suma a tu vida. El saldo no es tuyo. El saldo a favor es para otros, para que otros vean lo que Jesús hace. Jesús mismo explicó este principio. Mateo 25 del 34 al 40 habla de cuando Jesús esté la gente en un futuro esté rindiendo cuentas delante de Jesús, y cuando Jesús les diga, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. El saldo a favor se trata de sumar a otros. Jesús lo resumió tan simple con el segundo gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es así como cerramos esta idea, esta enseñanza, con un punto importante que quizá cierra todo esto. Sumando para arriba. Cuando haces buenas obras, cumples con ese diseño, porque recuerdas que Efesios al principio decía que las buenas obras Dios las diseñó, las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, cuando tú andas en ellas, descubres esa plenitud que también vimos en Juan, que es de nosotros recibimos de Él, y aún gracia sobre gracia. Recibimos la gracia para saldar nuestra deuda, y gracia sobre gracia también para sumar a otros. Descubres plenitud porque estás
también cumpliendo el diseño por el cual Dios te formó. Y no conforme con eso, la gente mira hacia arriba y alaba a Dios. Todo se trata de Él. Hay un pasaje de la Biblia del cual me encanta predicar y compartir, y es 2 Corintios 9, que resume el corazón de Dios y lo que espera de nosotros si es que queremos imitar ese corazón generoso. Y cuando dice que Él da semilla al que siembra, porque es bien fácil, dice no da semilla al que guarda en graneros, sino dice Él da semilla al que siembra, para que también dé fruto y coseche en abundancia. Pero después dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Claro que Él espera eso de nosotros, no como una obligación o como un requisito, sino porque es su esencia puesto a nosotros. Dice Génesis que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y si Él es generoso, Él espera que seamos ese reflejo también de una mano extendida y generosa. No como una obligación, no como una retribución, sino como parte del diseño en plenitud expresado a través de una mano abierta. Y dice algo increíble, a partir del versículo 11, lo tienes en pantalla. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedas llenar tus graneros. No, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este es el fin último, acciones de gracias a Dios. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Dice Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Todo es de Él y todo vuelve a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Todo es de Él y de lo recibido de su mano, de eso mismo le damos. Todo es de Él y todo vuelve a Él. Y dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracia sobre gracia. Recuérdalo siempre. El saldo a favor suma a otros. Ya no es para estar bien con Dios. Las buenas obras no son para ganarte un lugar en el cielo, no son para estar bien con Dios, no son para que Él te ame más, no son porque es tu obligación, no son porque es tu deber. Las buenas obras son para que otros alaben a Dios y vean su amor, y son para que tú puedas vivir en plenitud el diseño que está en ti, porque Dios es reflejado en ti a través de ellas. La expresión de amor es a través de ese diseño que Él puso en nosotros. Ya no es un deber, es un acto de amor. Y Jesús lo resume así en Mateo 18. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que ustedes recibieron gratis, dice otra versión, denlo gratuitamente. ¿Qué te parece si cerramos esta parte disponiéndonos para dar lo mejor de nosotros? Para darle todo a Jesús, a la gente, a los que nos rodean. Que este año seamos una generación de manos extendidas hacia otros, hacia Dios, hacia los que nos rodean. Dalo gratuitamente. Y de hecho, este versículo aún es mucho más amplio, porque te desafía a ir más allá y te dice, ve y sana enfermos, ve y ora por otros, ve y háblale a otros, ve y da a otros. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Jesús es plenitud y dice, y de esa plenitud recibimos todos. Te ha dado tanto, es nuestro turno de dar. Que nuestro saldo a favor
sea para que otros vean su amor. Tienes la opción no solo de retener lo que Dios te ha dado al pagar tu deuda, sino de acumular saldo a favor en las cuentas de otros. ¿Por qué no te animas a hacerlo? Esta es la invitación de este día y espero que la tomes junto conmigo. Dios, gracias por esta enseñanza, gracias por este reto, por este desafío, gracias por darnos tanto, gracias por darnos la oportunidad de darte y de darle a otros. Y ahora de lo recibido de tu mano también de eso mismo, te damos y le damos a otros y te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Y ahora queremos ser ese reflejo de amor y de manos extendidas. Gracias por tu fidelidad. Y ahora queremos también seguir recibiendo de ti para seguir dando a otros. No vamos a esperar a tener tantísimo para dar, sino con lo que has puesto en nuestras manos queremos dar. No se trata de cantidades, se trata de la disposición de nuestro corazón y queremos hacerlo así. Gracias, Señor. Queremos que otros vean tu amor a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te mandamos un abrazo y que tengas un excelente inicio de semana, de mes, de año. Que tu corazón sea tan abierto como tus manos y viceversa. Chao.